Anglo American robusteció acuerdos para energía renovable con Engie. Así lo confirmó Diego Ortega, vicepresidente de Asuntos Corporativos de Anglo American, quien destacó la suscripción de un acuerdo sobre la planta de energía eólica con la compañía energética francesa Engie, que se suma a la energía solar y con la que contarán al inicio de operaciones en Quellaveco. La planta ubicada en Nazca se encuentra entre los principales propósitos de Anglo American de trabajar con una matriz 100% renovable. El día 1 que empezamos la operación, vamos a empezar con una matriz energética 100% renovable. Hemos suscrito hace un par de meses un acuerdo con Engie y vamos a tener energía eólica, energía solar, específicamente debería ya estar construida para el inicio de nuestras operaciones esta planta eólica en Nazca que Engie está empezando a construir. Además, agregó que para darle una mayor eficiencia al uso del agua, la empresa emplea la innovación y tecnología, tomando como ejemplo la operación minera Cerro Verde, por lo que entre sus metas se encuentra no llegar a consumir más de 0.41 metros cúbicos por tonelada procesada, por lo que alcanzaría niveles de eficiencia en el uso del agua entre los más altos del mundo. Otro tema que también nos está llevando la innovación y la tecnología es poder igualar a la eficiencia que tiene, por ejemplo, Cerro Verde en consumo de agua. Nosotros estamos estableciendo como meta llegar a consumir no más de 0.41 metros cúbicos por tonelada procesada. En otro momento, destacó la creación del proyecto Agroquellaveco y dio la oportunidad a los agricultores de acceder a un crédito con bajas tasas de intereses y que en pandemia fue de mucha ayuda para poder seguir desarrollando y manteniendo más de 250 puestos de trabajo. 24% del presupuesto anual se devuelve por falta de ejecución, reveló Darío Segarra, presidente de Aloxi, quien mencionó que esta situación se ha repetido en los últimos años. Incluso durante la pandemia, los gobiernos locales y regionales han devuelto más de 34 millones de soles de proyectos que no se lograron concretar, por lo que reafirmó que no es un tema de falta de recursos, sino de falta de capacidad colectiva para realizar una ejecución de presupuesto más eficiente. En los últimos años vemos que hay una constante, alrededor del 24% del presupuesto anual se devuelve por falta de ejecución. Solo el año pasado, en plena pandemia, se han devuelto más de 34.000 millones de soles en los gobiernos locales y gobiernos regionales. Además, señaló que actualmente se tienen 5.500 millones de soles para inversión en más de 400 proyectos que pueden beneficiar a 18 millones de personas con obras por impuestos. Segarra demandó tener una mirada territorial en lugar de básicamente sectorial para la ejecución de estos proyectos. Dijo que de esa manera puede darse una inversión conjunta y sincronizada en salud, educación y productividad, lo que traerá mejoras en la calidad de vida para la población. Obras por impuestos, ya se ha dicho, tiene ya un camino recorrido, son más de 5.500 millones de soles, más de 400 proyectos de inversión, 18 millones de personas entre los beneficiarios y creemos que podemos hacer realmente muchísimo más. Hay un círculo virtuoso en la construcción de proyectos prioritarios pensando en el territorio y no solo en los sectores. Nos parece uno de los aprendizajes del día de hoy rescatar esto. Esta iniciativa de los CPAP, que son en castellano, en traducción, generadores de alto flujo, son sistemas no invasivos, no intrusivos, que ayudan o están diseñados para poder mejorar la situación de pacientes en estadios iniciales, intermedios, infectados con COVID. ¿Cómo nace la idea? En principio, en Inglaterra, la University College London, que es la octava universidad de medicina en el mundo, y el equipo de ingeniería de AMG Mercedes-Benz, ellos diseñan un sistema generado de alto flujo, el cual recibe la autorización sanitaria para su comercialización en marzo del 2020 en Inglaterra. A partir de ello, a nivel mundial se entregaron varios licenciamientos de patente a entidades, organizaciones, empresas, universidades que pudiesen que mostrasen algún tipo de credencial que podían
fabricar estos dispositivos siguiendo esa normativa, esos parámetros técnicos. Y es así como nosotros, 3 empresas peruanas, 3 MIPYMES peruanas, pudimos acceder a esta información. Básicamente ese fue el inicio del proyecto. Todos trabajamos, todos somos ingenieros, todos trabajamos en diferentes ramas de la ingeniería, y cada cual aportó sus propios conocimientos y experiencia, desde la manufactura avanzada hasta los controles de calidad con ensayos no destructivos y procedimientos de inspección que finalmente cumplan los requisitos para dispositivos médicos. En general, la terapia de alto flujo se viene utilizando, por ejemplo, en casos de apnea de sueño, en donde muchas personas utilizan un CPAP en sus casas. Estos generadores de alto flujo para problemas de apnea de sueño solo generan un alto flujo de aire. La diferencia de estos CPAPs que estamos fabricando ahora en Perú radica en que utilizan la presión de oxígeno de la red o del balón de oxígeno y convierten esta presión en un alto flujo. Esto es por un efecto Venturi. Para los que les haga sentido, es como un carburador de un automóvil antiguo. Lo que hace es transforma presión en flujo a una mezcla determinada de aire, oxígeno, y justo la terapia necesaria para pacientes COVID radica en 2 principios, el principio mecánico y el químico. El mecánico consiste en poder mantener inflados los alvéolos, que por el proceso inflamatorio, por la infección, tienden a colapsarse, y por el lado químico, al poder proveer un aire con una mayor concentración de oxígeno al ambiental, que es del 20% aproximadamente. Entonces, tenemos estas dos variables, ¿no? El flujo, que una persona normal respira 5 litros por minuto en reposo, y los CPAPs o la terapia de alto flujo lo que hacen es poder llevar hasta 60, 70, 80 litros por minuto, ¿no? O sea, estamos hablando de, en promedio, 12 veces más el flujo que necesita un paciente sano, una persona sana, perdón. Y además, la concentración de oxígeno puede ser del 30, del 40, 50, 60, 70% de oxígeno. Entonces, es en estos dos pilares en donde radica la terapia de alto flujo. El uso y manejo de estos sistemas es bastante sencillo y está pensado no en el evitar o el reemplazar a un ventilador mecánico, que es un ventilador invasivo, que es un ventilador que finalmente se usa en una sala de UCI. Estos dispositivos se utilizan en una sala de cuidados intermedios, en un estadio moderado, inicial de pacientes, justamente para evitar de que los pacientes empeoren y tengan que ingresar a una sala de UCI. Pues sí, son de fácil uso y evitan de que la persona empeore y tenga que ir a UCI. En UCI la cosa es mucho más compleja, no tenemos disponibilidad de médicos intensivistas en la medida en que se necesitan. Entonces, esto lo que hace es prevenir que el paciente necesite ingresar a una sala de UCI. Y la operación es bastante fácil, sí tiene que ser operado por personal médico, pero no requiere de un personal médico especializado como un ventilador mecánico. Bueno, este sistema está siendo fabricado y ha sido licenciado en más de 90 países. Hay comentarios a nivel mundial bastante buenos. Algún dato, entre el 30 y 50% de pacientes que utilizaron los sistemas CPAPs no requirieron ingresar a una sala.
lo cual finalmente también significa un desahogo de uno de los bienes que menos tenemos a disponibilidad en este momento, ¿no? Que son salas de UCI, que son médicos intensivistas especializados, que son ventiladores mecánicos invasivos. El evitar de que necesitemos más salas de UCI ayuda muchísimo a que el sistema sanitario no colapse. Nos enteramos por redes, por noticias, de que Inglaterra estaba dando licenciamiento de la patente, había liberado la patente, y la empresa Aviatec, que es una de las 3 empresas participantes, somos empresas amigas que nos dedicamos a temas más o menos similares y complementarios, nos reunimos y conversamos a inicios del 2020 para ver de qué manera podíamos viabilizar esta opción. Como mencioné, Aviatec es quien se dedica a la manufactura avanzada para el sector aeronáutico. Ellos son los encargados de la fabricación de los sistemas. La empresa Interinspect, dedicada a inspección en el sector de hidrocarburos, a nivel mundial también, es la empresa que está gestionando la administración y logística del proyecto. Y nosotros, como Materials Research and Technology, como laboratorio de investigación, desarrollo e innovación en ciencia, ingeniería y materiales, estamos viendo la validación, verificación, control de calidad de los sistemas. Entonces, nos pusimos de acuerdo y nos presentamos una convocatoria de Innovate Perú, que finalmente nos ayudó con un financiamiento inicial para poder fabricar las primeras unidades y poder setear equipamiento, setear conocimiento, setear experiencia en Perú para la fabricación de estos sistemas. Nosotros, en este caso, lo que hacemos es recibimos los equipos fabricados por Aviatec, hacemos los controles de calidad y las verificaciones en banco, armamos todo el sistema, hacemos las demostraciones y el entrenamiento a médicos. En este caso hemos donado 10 sistemas a la Clínica Cayetano Heredia el 14 de mayo. Obtuvimos previamente, el 30 de marzo, la autorización sanitaria de IGEMIT, finalmente después de 8 meses, y lo cual nos habilita a poder fabricar y comercializar estos dispositivos. Ahora, cabe mencionar también que nosotros no lucramos, ninguna de las 3 empresas lucra con la fabricación, comercialización de estos dispositivos, por lo cual para nosotros es fundamental poder fabricar una cantidad mayor, digamos. O sea, si podemos fabricar uno y podemos fabricar 1000. Si fabricamos uno, el costo es muchísimo mayor que si fabricamos arriba de 200, arriba de 300. Es mucho más eficiente la producción en línea de mayores volúmenes que de volúmenes pequeños. A ver, el costo de uno más o menos bordea los $1.200, solo el generador de flujo, sin los consumibles, que son, digamos, la circuitería, ¿no? Los plásticos, las tuberías, las válvulas, que son ítems comerciales. Fabricar uno cuesta $1.200 y fabricar más de 300 nos puede costar $550, que es menos de la mitad. Entonces hay una economía de escala importante que estamos buscando poder aglomerar pedidos. ¿Podemos fabricar uno? Sí, claro, pero es poco eficiente, ¿no? He recibido comunicaciones de salud, no de MINSA, pidiéndome información, especificaciones técnicas, rangos de operación, etc. Esto ha sido hace un par de semanas y hemos enviado la información, pero todavía no tenemos respuesta alguna. Nos hemos reunido y hay interés, por ejemplo, de la empresa Resemin, gracias al señor James Valenzuela. También nos hemos reunido con la empresa minera Pan American Silver. Y
Hemos conversado de los varios aspectos de estos dispositivos, cómo pueden ayudar, cómo funcionan, etc. Por eso es que también la donación a la Clínica Cayetano Heredia para nosotros significa no solamente el poder ayudar desde la clínica, sino el poder masificar el uso de estos dispositivos por médicos que finalmente puedan entrenar a otros médicos, por ejemplo en regiones, viniendo ellos para acá o yendo los médicos de Lima hacia las regiones. O sea, ya es una conversación entre médico-médico, ¿no? No ingeniero-médico. Entonces, eso es lo que buscamos de alguna manera. Sí, con la Clínica Cayetano Heredia hemos tenido un primer taller de entrenamiento. Es un taller corto, es muy sencilla la operación. Vienen los dispositivos con una guía de usuario en donde hay, digamos, toda la explicación necesaria. Y más o menos cada taller puede tomar 2 horas con la participación de 8 médicos, 10 médicos, en donde cada cual va haciendo sus preguntas, va entendiendo, digamos, va operando también el sistema. Y esta semana, el jueves, vamos a ayudarlos a instalar los 10 sistemas en una sala de cuidados intermedios para ya dejarlos seteados y que ellos ya puedan dar los tratamientos necesarios. Hablando con el director médico de la Clínica Cayetano Heredia, una terapia o un tratamiento en cuidados intensivos es muchísimo más complejo, involucra una serie de recursos adicionales. El paciente también está sometido a una mayor, digamos, peligrosidad, por ejemplo, desde el punto de vista de infecciones que no tienen nada que ver con el COVID, pero que son producto de estar en un espacio, digamos, más vulnerable, ¿no? O sea, más vulnerable como paciente, como estado médico, pero septicemias, hay una serie de complicaciones potenciales cuando el paciente está en UCI. Entonces, y los costos asociados son muchísimo mayores, ¿no? Y además, como mencioné, el uso o la necesidad de tener médicos especialistas intensivistas. Mientras que evitando ingresar a UCI, la cosa anda mucho más tranquila y más manejable desde un punto de vista médico también, ¿no? Médico, logístico, y pensando en el mismo paciente, es mucho mejor, si se puede evitar ingresar a UCI y tratar este tipo de enfermedades en cuidados intermedios, es mucho más adecuado. Perú, pionero en el mundo en obras por impuestos. Así lo señaló Carla Zacapa, representante residente adjunto del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, en Perú. La funcionaria dijo que actualmente trabajan de cerca con Aloxi para ampliar la visión de ese mecanismo y asegurar que las políticas y normativas nacionales brinden los espacios necesarios para seguir aplicando dicho mecanismo. Desde organismos como el PNUD, vemos de manera muy positiva los mecanismos como las obras por impuestos, una herramienta que además, como ya fue mencionado, el Perú fue pionero. El PNUD está trabajando de cerca con Aloxi para ampliar la ambición de este mecanismo y asegurar que las políticas y normativas nacionales brinden los espacios para seguir experimentando con el mecanismo de obras por impuestos e incrementar su rango de acción. La representante del PNUD destacó que con Aloxi existe una gran oportunidad para impulsar y desarrollar carteras de inversión vinculadas a la biodiversidad y sostenibilidad ambiental. Para tal objetivo, trabajan a través de Biofin y en alianza con Aloxi, Proinversión y el MINAN para articular proyectos de inversión como el Santuario Histórico de Machu Picchu y el Parque Nacional Huascarán, donde pretenden desarrollar un modelo sostenible de conservación con la participación activa de todos los actores involucrados, incluyendo las comunidades, en donde se llevarán a cabo estos proyectos. Existe una gran oportunidad también que quisiéramos destacar para impulsar y desarrollar carteras de inversión mediante obra por impuesto vinculados a la biodiversidad y sostenibilidad ambiental. La materialidad de estas oportunidades, por ejemplo, es parte del trabajo que viene impulsando el PNUD a través de Biofin y en alianza con Aloxi, Proinversión y el MINAM, contribuyendo
articular proyectos de inversión como el Santuario Histórico de Machu Picchu y el Parque Nacional Huascarán. Desde el inicio de la pandemia, Perú retrocedió 10 años en niveles de pobreza, afirmó Milton Monjese, director de Evidencia Consultores. El economista sostuvo que si bien en la última década se vio una reducción significativa de la pobreza en nuestro país, como consecuencia del mal manejo económico en respuesta a la pandemia, aumentó la pobreza drásticamente del año 2019 al 2020, por lo que es relevante que la inversión pública sea de calidad para que genere un impacto en el crecimiento y desarrollo del país. Asimismo, recordó que debido al aprovechamiento del boom de la minería en los años 2003 y 2004, Perú obtuvo una gran estabilidad macroeconómica, por lo que la inversión pública pudo crecer fuertemente y que incluso se duplicó en los siguientes años, así como el porcentaje del PBI, pero que cuando el boom cayó, la inversión pública declinó igualmente. El de pobreza monetaria lo que muestra es qué porcentaje de peruanos puede consumir una canasta básica de distintos sectores, de alimentos, de transportes, de educación, de salud, y lo que vemos es que en el Perú el 80% de peruanos puede tener ese consumo en sus ingresos y por lo tanto es considerado no pobre. La mala noticia es que este número que era al 2019, el 2020 ha retrocedido 10 años y ahora estamos en 30% como consecuencia de la pandemia y del mal manejo económico de la pandemia. En otro momento señaló que en los últimos años, los gobiernos subnacionales dejaron de ejecutar por año entre 2.000 y 5.000 millones de soles, al igual que los gobiernos regionales, con un monto de 600 y 900 millones de soles, con perjuicio a la ejecución de obras públicas. Dijo que esos saldos se han acumulado y existen en la actualidad cuentas del Banco de la Nación que suman más de 20 millones de soles que podrían usarse para la ejecución rápida de proyectos necesarios. Javier Escudero, director de Asuntos Gubernamentales y Responsabilidad Social de Hudbay Minerals, señaló que la empresa estableció un fondo revolvente de 42 millones de soles para la ejecución de proyectos mediante el mecanismo de obras por impuestos, con el fin de adelantar la inversión pública e incrementar la cobertura de infraestructura y servicios en general, mejorando la calidad de vida de la población. A nivel de directorio del Hudbay se tomó la decisión de establecer un fondo revolvente para obras por impuestos, tomando en cuenta los beneficios que este mecanismo podría traer, y en la actualidad contamos con 42 millones de soles para financiar proyectos a través de estos mecanismos, ¿no? Nosotros consideramos que este mecanismo es una manera muy efectiva de acercar el Estado al Estado y al territorio y lograr, digamos, lo que ya muchos panelistas y especialistas que me antecedieron describieron de una forma u otra como una relación virtuosa, ¿no? Adelantando la inversión pública, incrementando la cobertura de infraestructura y servicios y en general mejorando la calidad de vida de la población. Y adicionalmente nos parece un instrumento efectivo para fortalecer nuestra imagen y nuestra reputación. Antamina invertirá 1.200 millones de soles en ejecución de proyectos. Milton Alba, gerente de desarrollo sostenible de Minera Antamina, señaló que este monto es para la ejecución de 58 proyectos, del cual ya se han ejecutado alrededor de 350 millones de soles. Expresó que dicho mecanismo puede ayudar al cierre de brechas sociales y productivas en la zona. A la fecha tenemos 58 convenios ya suscritos con entidades del Estado, local, regional y nacional. De ellos hemos concluido ya 27 proyectos. Estamos ejecutando actualmente 8 y tenemos 23 proyectos en elaboración de expediente técnico, muchos en la fase final y que van a entrar ya a fase de ejecución en los siguientes años. Esos 58 proyectos hablan más o menos de magnitudes de inversión en conjunto de casi 1.200 millones de soles, ¿no? Hemos ejecutado hasta la fecha alrededor ya de 350 millones de soles, ¿no? Y proyectos en realidad que van a resolver una serie de temas centrales en nuestro territorio, ¿no? Anglo American volverá a lanzar en junio el fondo Quillabeco.
Fernando Montero, gerente de desempeño social en Anglo American Perú, señaló que para incentivar la reactivación económica en Moquegua, volverán a poner en marcha esta iniciativa que promueve proyectos que apuntan al desarrollo sostenible y al mejoramiento de la calidad de vida de la población. Ya realizaron 9 concursos y obtuvieron 42 proyectos ganadores, con una inversión de casi 8 millones de dólares. Asimismo, destacó la creación de 2 iniciativas para apoyar la inversión pública en la región, con el fin de generar empleos y contratos a los proveedores locales. La primera es poner a disposición un fondo de 3 millones de soles para ejecutar proyectos de inversión pública, priorizados por los gobiernos subnacionales y en alianza con el Colegio de Ingenieros del Perú, los gobiernos subnacionales y las municipalidades locales y provinciales. La segunda iniciativa es brindar el servicio de asistencia técnica a los gobiernos subnacionales para el destrabe de proyectos de inversión pública con el fin de que se ejecuten en el menor tiempo posible. Por eso es que estamos volviendo a lanzar este fondo que ya dejo ahora en junio para poder incentivar esta reactivación económica, principalmente en lo que se refiere a proyectos productivos como estamos interesados en hacer, por ejemplo, cadenas económicas de paltas, olivos en Moquegua para poder nuevamente reactivar, darle dinamismo económico a la región. Enfatizar que lo que estamos viviendo es también un poco una oportunidad muy importante de no solo de digitalizar nuestros estados, pero también de cambiar de paradigma en el cual ya no hablamos de automatización o digitalización, pero hablamos de las personas, ¿no? Y poner las personas al centro de las preocupaciones del Estado, tanto como el usuario de los servicios públicos, pero también el propio funcionario y sus preocupaciones. Pero también estamos en un contexto que cambió muchísimo en el último año y medio, donde, como solía decir un pensador francés del siglo pasado, es que el futuro ya no era lo que solía ser, ¿no? Mario Benedetti, más cerca de nosotros en Uruguay, también nos dijo que hace 2 años pensábamos que teníamos todas las respuestas y nos cambiaron de repente todas las preguntas. Porque ahí estamos viendo una aceleración no solo de la digitalización o de la transformación digital, pero sobre todo de los cambios de paradigmas. Si vamos a la próxima lámina, creo que lo que también tenemos que, si pasamos la lámina, por favor, en este cambio, en esta gran transformación de nuevo del Estado, tenemos que entender que el gobierno digital es una pieza o un pilar de una transición digital que se aceleró, en particular, digamos, el tema vinculado a la economía digital como motor de crecimiento. En el Perú tenemos cerca de 40.000 servicios públicos. Antes de la crisis sanitaria teníamos un nivel de digitalización de un 17-18%. Durante el 2020 hemos logrado avanzar alrededor de 60% en estos indicadores. Firmado un acuerdo de cooperación con la cooperación coreana. Y la cooperación coreana, ¿por qué? Corea es el país número 1 en el mundo en temas de innovación digital. Ya Corea hicimos la sustentación para ir al siguiente nivel. Si bien nosotros tenemos brecha en educación digital, en conectividad digital, en el mismo gobierno digital, muchos todavía municipalidades que no están conectadas, y también en el impacto a la economía digital, la crisis sanitaria nos está dando una gran oportunidad. Y por lo tanto, tenemos que avanzar para que no se sigan abriendo estas brechas. Hay un reciente estudio del Foro Económico Mundial que involucra las tecnologías digitales como un gran acelerador de la reactivación económica, pero si no abordamos las nuevas tecnologías, las emergentes, en favor de los ciudadanos, entonces se pueden abrir brechas que son cada vez más exponenciales. Definitivamente Amazon Web Services y nosotros queremos seguir trabajando con gobiernos para fortalecer la educación de los funcionarios públicos a través, por ejemplo, de programas que tenemos como DigiGov, donde hemos trabajado con SEGDI, Servir y también Gobierno de Colombia para capacitar funcionarios del gobierno. Con la pandemia aumentó los trámites digitales que están haciendo los ciudadanos, entonces aún más importante poder apoyar con inteligencia artificial, machine learning, big data y otras herramientas que se facilita la nube.
Y les doy un ejemplo en Perú, donde hemos estado trabajando con el Instituto Nacional de Investigación de Glaciares y Ecosistemas de Montaña, usando aprendizaje automático, inteligencia artificial y Big Data para poder apoyar en tener información que puede ayudar a mitigar desastre, preparar y mitigar desastre que se puede pasar con las avalanchas que pasan en el país y diferentes desastres naturales. Esto es algo que con servicio de nube y con tecnología moderno se puede hacer, y obviamente sumamente valoroso para los ciudadanos y para el gobierno para poder apoyar y estar mejor preparados. El control de la pandemia y la estabilidad política serán claves para la recuperación económica. Así lo señaló Diego Macera, gerente general del Instituto Peruano de Economía, que sostuvo que en el segundo trimestre del año pasado el Perú tuvo la caída económica más fuerte del mundo, en el orden del 30%, pero que a pesar de haber sufrido ese declive, en la segunda mitad del año 2020 en adelante tuvo una recuperación sólida. Asimismo, agregó que tenemos uno de los déficits fiscales más bajos de la región, junto con Chile, que varían en el 35 y 36% del PBI, y que probablemente llegue a 38% este año. Agregó que, sin embargo, debido a la incertidumbre política en el país, tenemos el tipo de cambio en un pico histórico, pese a que se tiene el alto precio del cobre, fuente importante de divisas para el Perú, mencionando que es una situación poco habitual en la economía peruana. Aclaró que lo normal en el país es que cuando el precio del cobre sube, baja el tipo de cambio del dólar. Si hacemos un poquito más de zoom en dónde estamos parados en términos económicos, la verdad que estamos en un proceso ya de recuperación. Creo la macro en general muy sólida en el Perú todavía, por supuesto el déficit fiscal fuerte del año pasado, pero menos de lo que esperábamos, no todavía con una deuda bastante saludable para un país como el peruano, de hecho de las menores de la región junto con Chile, ¿no? Del 35%, 36% del PBI, probablemente pues se vaya a 38% este año, pero de nuevo muy manejable. Cerrar la economía al mercado global traería un impacto comercial adverso a nuestro país. Así lo señaló Luis Miguel Castilla. El ex ministro de Economía precisó que el Poder Ejecutivo tiene ese margen de acción para dejar de pagar la deuda pública. Dijo que si bien parece ser descartado por Perú Libre, el Ejecutivo sí puede modificar aranceles y cerrar la economía. Advirtió que ello tendría un efecto negativo para el país, por el impacto comercial adverso y por el marco jurídico del país que da garantías a la inversión. El Ejecutivo tiene margen de acción para dejar de pagar la deuda externa, digamos la deuda pública si quisiera, digamos esto parece que ya lo han dejado de lado, la opción de Perú Libre, pero puede modificar aranceles. O sea, esta idea de cerrar la economía o de intentar una sustitución de importaciones está bajo la competencia del Ejecutivo. Y asimismo puede denunciar unilateralmente los acuerdos comerciales. Esto, a mí, en mi criterio, es uno de los aspectos que me parece más complicado, no solamente por el impacto comercial adverso que esto pueda tener, sino porque mucho del marco jurídico de nuestro país que le da garantías a la inversión radica en el capital de inversiones y el marco jurídico para dirimir controversias entre el inversionista y el Estado. Llenamos de contenidos tu vuelo y tú decides disfrutarlos o soñarlos en asientos cama. Te damos acceso directo al pasillo y tú decides máxima privacidad y confort. Llevamos más alto nuestra clase business y tú decides volar con nosotros. O no. Pero un consejo. Decide llegar tan lejos como quieras en la nueva clase business. Air Europa. Tú decides. Es una práctica que en esencia tiene mucho potencial para ayudarnos a todos a recuperar a mejorar la calidad de nuestra atención y a mejorar nuestra salud mental. Meditación es un término que es enorme, es una palabra que engloba muchas prácticas alrededor de la reflexión
pero usualmente cuando hablamos de meditación nos referimos a una serie de ejercicios que están diseñados para prestar atención al presente y estar libres de distracción. La meditación está muy de moda hoy en día por este concepto que quizás has escuchado que se llama mindfulness, que está súper de moda en el mundo corporativo. Y eso es lo que buscamos. Buscamos entrar a este estado o alcanzar este estado de conciencia en donde estamos prestando atención sin distracciones. Eso es, en esencia, lo que es la meditación. Y algunos de los mitos que más existen, porque digamos que hay mucho estigma alrededor de la meditación, pero poco a poco se está empezando a romper, por suerte. Quizás los dos mitos más grandes que hay son los siguientes. Primero, pensamos que solamente los monjes tibetanos son los que meditan. Y segundo, pensamos que meditar es sinónimo de no hacer nada por la vida o estar sentado con las piernas cruzadas bajo un árbol, ¿no? Entonces esas dos ideas realmente no guardan mucha relación con cómo son las cosas. Bueno, quizás del lado empresarial, del lado corporativo, los ejemplos más notorios son, al menos los que yo conozco, son Steve Jobs de Apple, Bill Gates de Microsoft y Ray Dalio, quien es el fundador de un fondo de inversión gigante en los Estados Unidos que se llama Bridgewater. Ellos son gente que también meditaba con bastante frecuencia. Y del lado un poco de no tanto del mundo corporativo, se me viene a la mente gente como Cristiano Ronaldo, Novak Djokovic, que son deportistas de élite que tienen muchas otras prácticas para asegurar su rendimiento, y artistas como Katy Perry, esta cantante de pop súper conocida. Después está Oprah, quien es la presentadora de televisión más conocida de Estados Unidos, y también se me viene a la mente este artista que hacía de Wolverine, que se llama Hugh Jackman. Todos ellos atribuyen buena parte del éxito de sus carreras a la meditación, y esto precisamente refuerza el hecho de que ninguno de ellos es monje o budista, sino que ellos hacen a lo que se dedican, y la meditación es como un complemento a sus vidas y a sus carreras. Y cuando hablo de eficiencia, la razón por la cual la meditación nos puede ayudar a todos es precisamente porque si podemos enfocarnos en lo que sea que tengamos que hacer y podemos no estar distraídos, eso va a hacer que hagamos las cosas en menos tiempo y de mejor manera, ¿no? Porque creo que todos sabemos que las mejores, digamos que si tenemos que hacer un proyecto en el trabajo, en la medida en que podamos hacerlo sin distracciones y enfocados en lo que sea que tengamos que hacer, lo vamos a hacer muchísimo mejor, y de nuevo lo vamos a hacer en menos tiempo. Entonces, esa es la razón por la cual la meditación se está adoptando cada vez más en el mundo corporativo, porque las empresas se están dando cuenta de que esto nos ayuda a todos, ¿no? Y si bien es algo que ayuda al mundo corporativo, los efectos son muchísimo más grandes, y de hecho la principal motivación es mejorar la calidad de nuestras vidas, en última instancia, ¿no? Pero si mejora la calidad de nuestras vidas, mejoramos también en el trabajo y como personas. Un tema súper importante hoy en día, más aún con la pandemia, como lo mencionas. Y me parece que lo primero que tenemos que hacer es, primero, darnos cuenta de la situación, digamos, ser más conscientes del uso que le damos a la tecnología, y hacer una pausa y decir, ya, esto es realmente la mejor forma en la que puedo usar mis dispositivos, las herramientas que tengo y todo esto. Porque creo que si todos nos detenemos por al menos unos 10 minutos, probablemente nos vamos a dar cuenta de que la tecnología quizás no le estamos dando el uso que nos gustaría darle. Y una vez que nos damos cuenta del problema, podemos justamente empezar a tratar de trabajar por una solución. Y en mi opinión, esa solución consiste en
empezar a recuperar el control de nuestra relación con la tecnología. Pero es bueno sentarnos y decir algo como, ya, después de las 10 de la noche me voy a desconectar, voy a apagar mi celular y voy a pasar tiempo desconectado. O si me despierto a las 6 de la mañana, ya, a las 7 voy a prender mi celular y voy a pasar esa primera hora sin usar el celular. Y creo que ese tipo de cositas nos ayudan a todos a justamente recuperar el control de la tecnología. Claro, más que cursos, y lo que yo he hecho es compartir un poco de información. He dado un par de charlas sobre la meditación. Por suerte, mejor dicho, he tenido la suerte de hablar para la gente de Price y la gente de Bacus. Y ambas presentaciones fueron, creo yo, bastante buenas. De nuevo, siento que cada vez hay más interés en estos temas, no solamente en la meditación, sino en la salud mental y particularmente del mundo corporativo, ¿no? Porque la pandemia ha hecho que nos demos cuenta que realmente la situación es un poquito preocupante, ¿no? Ahora estoy en Instagram y en YouTube, y mi Instagram es Fernando Andía y un _ Pero si buscas Fernando Andía, ahí me vas a encontrar, y sí, recién estamos ahí tratando de crecer este proyecto que tiene un par de meses recién, pero vamos ahí con mucha fe.